Hola, hola comunidad, muy buenos días. Bueno, hoy les traigo un video completamente diferente, un poco más informativo. Esta semana empezamos la semana con un dólar que sigue en caídas muy fuertes. Bien, el DXY rompió una zona bastante importante que son los 100 y se encuentra en mínimos que no veíamos desde más o menos casi un año atrás. ¿Ok? A mediados del año atrás, agosto, septiembre del 2024. Esta debilidad del dólar, digamos que está como generando una presión alcista en lo que son activos del refugio, como es el oro, en divisas como el euro dólar, y también está favoreciendo esa volatilidad, ese apetito por el riesgo en activos como índices que es el Standard Poor's o criptomonedas como el Bitcoin. Bien, esto aumenta la volatilidad. Pero no, realmente no hay que confiarse por una caída tan brusca en el dólar. Bien, el dólar también puede atraer esta volatilidad y estos movimientos de manera inesperada. Sobre todo, digamos que si aparecen estas declaraciones famosas de la Fed o datos macroeconómicos o los previstos por de la FOM que podemos llegar a tener, como por ejemplo el día de hoy. Bien, entonces tenemos que estar muy atentos a la situación digamos, del momento de cada activo. ¿Ok? Porque si estamos en un momento de volatilidad que ya les voy a mostrar en el mercado, una volatilidad demasiado alta, entonces puede cambiar en muy poco tiempo. Bien, esta semana digamos que me estoy enfocando no solo en oportunidades en corto plazo, como estoy compartiendo día a día en la sesión asiática, por ejemplo, o en el Standard Poor's, sino también en seguir, digamos que construyendo un portafolio como de acciones que puedan llegar a dar buen rendimiento en lo que queda del año. Estas acciones emergentes que podemos llegar a estar teniendo oportunidades. Bien, quiero digamos que esta comunidad entienda que el trader que también necesita diversificar, también necesita aprender a invertir para ir construyendo esa libertad real, esa libertad financiera que tanto buscamos. Bien, pero bueno, primero entendamos qué pasa con este índice DXY, que es el índice del dólar estadounidense. ¿Ok? Primero, ¿qué pasa cuando el DXY cae como lo estamos viendo en la gráfica? Fíjense que tuvo una fuerte caída y como les digo rompió la zona de los 100 y no lo veíamos desde septiembre desde el año pasado. Entonces, ¿qué pasa cuando el DXY cae? Cuando el DXY cae quiere decir que el dólar se está debilitando, ¿bien? Pero digamos que, o sea, ¿frente a qué se debilita? Eso es lo que hay que entender. No es que, bueno, el dólar se cae y qué pasa. No, ¿frente a qué se debilita? Entonces ahí tenemos que entender qué es el índice de XY. Porque no es solo el dólar como la moneda sola, como la divisa sola, ¿ok? Es un índice comparativo. El DXY, que es, como le digo, el índice del dólar estadounidense, mide la fuerza del dólar, obviamente el estadounidense, frente a una canasta de divisas variadas. ¿Ok? Esta canasta engloba el euro en un 57% aproximadamente de ese conjunto está enfocado en el euro. En un 13, casi un 14% en la moneda japonesa, en el yen japonés. Bien. La libra esterlina también está involucrada en un 12% aproximadamente. Y el dólar canadiense también está involucrado como en casi en un 9%. Bien. Y hay otras divisas que se engloban en un 4%, creo que era el- la moneda de Singapur, si no me equivoco, y el franco suizo también en un 4%. ¿Ok? Ahora no, se me fue de la mente, perdón, pero después lo voy a aclarar. Pero más o menos esas son el conjunto de las divisas más importantes que que afectan a este índice de manera comparativa con respecto al dólar. Bien,
Entonces, si el DXY empieza a caer, digo DXY o DXY, como quieran decirle, entonces si empieza a bajar, significa que el dólar está perdiendo el valor frente a esas monedas y principalmente frente al euro, ¿ok? Porque es la moneda que mayor porcentaje representa, tiene más de la mitad de ese peso en el índice, ¿bien? Entonces, obviamente, representa la mayor proporción, ¿ok? Entonces, ¿por qué el euro dólar sube cuando el DXY baja? Como podemos ver en la gráfica, voy a cambiar, fíjense que el DXY efectivamente está bajando y el dólar lo vemos subiendo, ¿ok? Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, obviamente porque el par euro-dólar representa cuántos dólares necesitamos para comprar un euro. ¿Bien? Entonces, si el dólar se empieza a debilitar, necesitamos más dólares para comprar euros. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, por esto es que tiene una correlación negativa. Cuando el DXY baja, el euro dólar comienza a subir. ¿Ok? Por eso simplemente es que vemos esa diferencia y es tan importante entender cómo analizar el DXY para poder tener como un indicio de lo que esperar en el euro dólar. ¿Bien? Entonces, la subida del euro dólar, obviamente el euro se fortalece frente al dólar. La bajada del DXY, el dólar se debilita frente al euro y las otras divisas. Por eso es simplemente esta correlación negativa. Bien, son dos formas de, digamos, de ver lo mismo, básicamente. Porque estamos viendo exactamente la misma divisa, que es el dólar, solamente que uno en el índice y el otro en el par de divisas. Bien, hay un truco mental para que entiendan esto y no se lo olviden nunca y obviamente les ayude. Bien, pensar en el DXY como el poder, como la fuerza del dólar. ¿Ok? Entonces, esa es como una forma rápida de entender. Si el poder del dólar baja, el valor del dólar frente a otros activos también empieza a caer. ¿Ok? Por eso el euro dólar comienza a subir. No porque digamos que el euro sea más fuerte por sí solo, sino porque el dólar está perdiendo la fuerza, está perdiendo valor. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, em, ¿qué, digamos, qué podemos hacer con toda esta información o para qué nos puede llegar a servir entender la correlación del XY? Bueno, nos ayuda, digamos, a confiar, a confirmar más este contexto, confiar más en nuestros análisis macro antes de operar activos como por ejemplo el oro, el euro dólar o el índice como el Standard Poor's. Bien, Em, porque vamos a empezar a darnos cuenta, vamos a empezar a saber cuándo conviene buscar compras, movimientos de alcistas en el euro dólar o ventas, por ejemplo, en el oro. ¿Ok? Y obviamente podés, digamos, vamos a poder explicarlo fácilmente a analistas, a traders, de por qué tomamos algún tipo de decisiones que quizás estaban un poco en dirección opuesta a lo que estábamos pensando en el día, pero en base a qué y el por qué, ¿ok? Básicamente. Pero bueno, ahora que entienden un poquito el cómo podemos utilizar el índice del dólar, que lo vemos acá, como les digo, vamos a ir analizando los diferentes activos, que es lo más importante. Fíjense cómo entonces el índice comenzó a caer, rompió una zona muy importante. Fíjense que no tenía un soporte muy fuerte, yo lo marqué hasta acá, pero realmente tenía un soporte muy fuerte en el rango de precios de los 100 y lo está rompiendo. Hasta dónde puede bajar? Bueno, obviamente podemos esperarlo hasta esa zona de liquidez de los 97 o por estructura que ronde los 96 o incluso podría llegar a los 95. Realmente
son zonas que puede llegar a respetar. Obviamente hay que ver cómo se comporta. ¿Y qué podemos llegar a esperar con los diferentes activos? Bueno, primero que nada, fíjense lo que le decía, la volatilidad que esto causó. ¿Ok? Un DXY que está cayendo da pánico en los mercados y ese pánico se ve reflejado en la volatilidad. El VIX es el índice de volatilidad del Standard Poor's. Fíjense cómo aumentó en estos días. Tuvimos hasta 60 puntos de volatilidad. Hoy por hoy está en 29, sigue alto porque lo normal son 12, 14. Bien, esto es lo normal. Esto es un mercado normal. Estamos viendo velas en el Standard Poor's de una sola vela recorrer 20 puntos, 50 puntos. Hasta el otro día analicé una sola vela de 250 puntos. Era una locura. ¿Bien? Todo esto es a causa de la volatilidad. ¿Y qué pasa con esto? Nuestras estrategias intradía de traders del retail, que somos traders minoritarios, nuestros stop loss, nuestros límites de pérdidas quedan muy pequeñitos frente a esta gran volatilidad que tenemos. Entonces tenemos que ser muy estrictos con las operaciones que tomamos. Y hay a veces que les aseguro que es un negocio mucho más rentable no operar, quedarse alejado en estos días de tanta volatilidad del mercado, que arriesgar el dinero innecesariamente. Porque esta volatilidad puede causar los famosos gaps o saltos en el libro de órdenes que no nos toman nuestro stop loss. Entonces nosotros quizás teníamos un stop loss de 5 puntos, de 3 puntos, y resulta que ese movimiento nos desplaza, nos desliza el stop loss y lo arrastra, y en vez de estopearnos con 3 puntos, 10 puntos, nos terminamos estopeando con 5, 7, 10 o mucho más. Entonces, sean conscientes del momento del mercado. Y miren cómo consecuentemente teníamos esta fuerte caída en el Standard Poor's. Cuando fue el 8 de marzo, que fue el mínimo que alcanzó el Standard Poor's, miren la volatilidad que teníamos. El 7 estábamos en el máximo. Cuanto más caída, más pánico, más volatilidad va a haber. Y esto obviamente se va a ver reflejado en los siguientes días del mercado. ¿Ok? Actualmente estamos recuperando precios, sí, pero todavía estamos en zonas de indecisión. No sabemos si todavía va a seguir cayendo. Hoy cayó bastante fuerte el índice. Estamos en una zona de decisión para mí, porque los 5.528 es una zona de soporte donde vamos a entender si el mercado va a seguir cayendo o va a empezar a recuperar sus máximos. ¿Ok? Entonces, esta zona es bastante crítica para estos días. Y obviamente, como es una zona de incertidumbre, conlleva mayor volatilidad. Bien. El oro también, estamos en máximos históricos, o sea, estamos en 3.300, yo lo veo que ya lo dije en el anterior video, muy próximo estamos en los 3.500 y no tengo miedo de decir que hasta los 4.000 va a llegar muy fácil el oro. Lo que pasa es que no nos está dando estructuras. Como me están viendo, no lo estoy operando, soy más conservador en la operación del oro, estoy buscando activos como el dólar yen, que me está dando ratios beneficios mucho más amplios que un 1 a 1, un 2 a 1 y con la volatilidad que está teniendo el oro. ¿Ok? Entonces me estoy como desplazando a esas divisas más, como una volatilidad un poco más baja. ¿Bien? Pero obviamente tenemos un oro que se está fortaleciendo frente a toda esta incertidumbre. Todos los inversionistas están depositando sus inversiones en este activo de refugio. ¿Ok? Con respecto al euro dólar, lo que les decía, un DXY cayendo, un euro dólar subiendo. ¿Ok? Entonces, mientras que sigamos viendo el índice del dólar caer, busquemos compras en el euro dólar. Así de simple. Busquemos las mejores zonas de compra, zonas de liquidez, ineficiencias que podemos llegar a tener en el euro dólar y no tengamos miedo a asumir una compra en el euro dólar. Bien. Y con respecto al Bitcoin, fíjense que aún está aumentando, sigue aumentando la volatilidad, sigue aumentando la volatilidad. Les dije mis precios de compra. Aún no logré encontrar este precio de los 72.70 me gustaría comprar, que se los dije hace tiempo en un video.
cuando el Bitcoin compre, voy a estar comprando una gran porción de capital acá. Luego en los 52, si es que llega. Y obviamente otra vez por los 40, si es que llega. Por eso me voy a centrar en esta zona, por lo menos en un 60, un 50, un 60% del capital destinado a Bitcoin, a comprarlo en esa zona. Y ya después, si va bajando, voy a ir comprando de a poquitos. Bien, pero esta zona para mí es una excelente zona de compra. Aún le falta un poco bajar. Yo no creo, en los 75 tuve ganas, pero quise esperar un poquitito más para volver a comprar los Bitcoin. Bien, así que nada, estas son las proyecciones y el análisis como de lo que espero de los diferentes activos. Más bien este video era para explicar qué es el DXY, para qué sirve y cómo nos puede ayudar. Así que espero que les haya gustado y que les sirva y que obviamente estemos aportando continuamente valor a esta comunidad de trading emergente. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.